Bueno, estamos Hola. aquí. Hola, Hoy estamos buenas. aquí todos en el podcast. Todo. Ahora, entonces lo que hemos escogido ha sido, ¿cómo es que se llama? Kahoot. 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 ¿Por qué se te ocurrió la idea de escoger Kahoot? O sea, pues de mencionarlo desde un principio. Pues la verdad es una aplicación que yo ya he usado y la he usado en clases, más que todo en la clase de ética en el segundo semestre. Entonces, pues pensé como que teníamos que hacer el análisis de algo y se me ocurrió esa aplicación. Bien, A mí no me voy gustó a... mucho la idea, porque Sí, yo también lo he usado varias veces y me parece que es como la innovación para la educación. Entonces, pues aprovechando. bien. ¿Listo? Entonces empecemos. Listo. Empecemos. Entonces vamos a comenzar contando un poco sobre la historia de Kahoot. Vale, entonces historia de Kahoot. Fue lanzada en 2013 en Noruega. Kahoot se creó con el propósito de darle a los maestros una herramienta fácil y entretenida de enseñar, al mismo tiempo que convierte el proceso de aprendizaje para los alumnos en un juego movido y vibrante, el cual ayuda a que retengan mejor la información a comparación de leer un libro académico. Pues se valen mucho de aprovechar esta era informática para fomentar pues el juego, a través del juego, eh, enseñar mejor. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Ay! Yo doy fe de Eh, que es una muy buena herramienta, pues es muy dinámica, es mucho mejor que un examen escrito o algo así, porque pues todo el mundo se ve involucrado y se ven respuestas pues como inmediatas, todo el mundo ve sus resultados ahí mismo, entonces es agradable. el programa maneja únicamente respuestas de múltiples, ¿cierto? Sí, Yo sí. creo que sí. Eso. Sí, es como para estar seguro de eso y que el resto de lo que yo escribí no se dañe. Aunque Ah, sí saben me... que yo estuve como mirando un poquito eso y hay una parte que es como de encuesta y de discusión. Entonces no solo son preguntas cerradas, sino también de encuesta. Que hay encuesta y discusión. Pero, ¿qué lograste ver de cómo funciona esa parte? Pues O es como que... una alternativa. Además de los quizzes, también hay una parte de discusión y de encuesta. Listo. Yo una cosa que sí me acuerdo, y no sé si estoy mal, de cuando lo usé pues para la clase de ética, fue que daba la opción para tener más de una respuesta correcta. Ok. Ah, sí, eso también se puede implementar. En- Listo. Eh, Vamos, Listo. vamos a ver. Comenzamos con los principios de diseño ya. Esperen, unos daticos más y ya comenzamos. Dale. La aplicación tiene... Qué pena, ¿qué ibas a decir? No, que te iba a preguntar. Eso también de las fotos que tú habías mandado, también se puede usar como a estilo de concurso, o sea, tiene puntajes y tiene... Sí, sí, vos cuando lo creas en la página, a vos te dan un código y ese código se lo pasas, por ejemplo, a tus estudiantes o a los participantes, pues, y ellos en el dispositivo móvil entran al concurso. Bien. Listo, sí. Sí, continúa. Se puede usar desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Entonces, pues da facilidad también, por ejemplo, en el celular y en el computador, una tablet. Y lo bueno es que no depende pues tanto del internet. La aplicación también puede ser usada sin internet, pero ya vendría a ser más como un juego de trivias. Ujú. Bien. Vale, y ya de últimos datos. Tiene aproximadamente 50 millones de usuarios activos al mes. Y la aplicación es gratuita y ha logrado recaudar más de 26 millones de dólares de parte de compañías como Microsoft, Creandum y Northzone, siendo las últimas dos de grupos de inversionistas. Eso sí Uy, que qué es chévere. bastante para una aplicación gratis. Sí, ¿para qué? Pero es mucho. Listo. Bueno, entremos entonces ahora con lo que es los principios. Vale, entonces empezamos con el Discoverability. Yo en lo personal, al ver la aplicación, siento que tiene los mismos problemas de Discoverability que la mayoría de aplicaciones, porque es más que todo, pues, se ven como un poco limitadas en este aspecto por el diseño de los dispositivos móviles para los dispositivos táctiles, que son, eso no es algo intuitivo, es algo horriblemente complejo que uno tiene que aprender. Es cierto, uno a veces en los dispositivos táctiles lo que realmente uno hace a veces es tocar toda la pantalla y ver que puede interactuar.
Pero yo sí siento que Kahoot es bastante intuitivo, pues es nada más como ingresar el código y ya casi que el quiz se inicia solo. Pues ayuda, o sea, ya cuando es en el proceso de pronto de trabajar en los quizzes es un poco más intuitivo, pero tal vez, pues no sé el principio, sí estuve mirando fue imágenes de la parte de los quizzes, pues generalmente el quiz es muy intuitivo, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero... Pero la parte de antes del quiz, pues de antes del inicio, De hacer el quiz. es como complicado al inicio aprender cómo funciona. Sí, en eso sí doy un poquito como de, sí es cierto, es un poco más complicado. Hay dos plataformas diferentes, está la de Kahoot.it, que es donde los participantes del quiz ya solucionan el quiz, pero antes hay que entrar a una plataforma, pues la persona que crea en sí el quiz, que se llama getkahoot.com, y ahí ya es donde se monta. Tampoco es tan difícil de intuir porque solamente es ingresar datos y ahí ya uno tiene como más acceso a configurar la cantidad de tiempo que quiere que dure cada una de las preguntas, pues el tiempo para escogerlas, y pues subir imágenes y limitar el número de respuestas. Bien, eso, dale. Qué pena, no, era solo para decir una cosa, que a veces pues también puede afectar a la experiencia inicial el hecho de que para los concursos, si le querés dar la información a los concursantes, vas a requerir de una pantalla o un medio externo a los dispositivos en los que ellos están respondiendo para poder ver cosas como preguntas, puntuación y tablas de resultados. Pues no les aparece nada a ellos ahí. No maneja, entonces, pero, o sea, pero la pregunta sí, arriba, o sea, o no. Tampoco. Y la cosa es que, por ejemplo, pues las preguntas, cuando vos haces un concurso, digamos, vos estás en tu salón y montas el concurso y tus estudiantes se meten al concurso, ellos en el dispositivo móvil solo les aparece las figuras para la respuesta, mientras que en la pantalla de un televisor, un video bin, es donde vos tenés que colocar tu computador y la página y el concurso como tal, y ahí les aparecen las preguntas y las formas pues que corresponden a cada respuesta. Son muchos dispositivos para algo tan simple, ¿no? Sí, son bastantes dispositivos. Ya que digamos en respuestas más adelante a mí me toca hablar de Kahoot como un todo, porque, o sea, como un todo en el sentido de que yo tengo que tomar en cuenta las dos pantallas en la parte de trabajo, porque si no hay cosas que no quedan pues muy bien resueltas. Todo es una cuestión como de sincronizar uno ahí a ojo. Yo recuerdo también en las jornadas técnicas que se utilizó Kahoot como pues recurso al final para tomar asistencia de las personas que estaban presentes. Sí, se utilizó para eso. Y también para hacer el quiz como tal, como de la exposición que se estaba haciendo. Y todas las personas que estaban como organizando el Kahoot tenían que pararse en la plata, pues como en el escenario y decir, bueno, a la 1, a las 2 y a las 3, y si no lo hacían al mismo tiempo se les caía todo y nos ponían a nosotros a esperar. Entonces es un poco complicada como esa parte que uno no puede como sincronizarse tan fácilmente. Bien, eso en parte de esto de lo que estamos hablando también nos lleva al understanding, pues que es uno es las decisiones y el otro es cuándo y cómo puedo tomar esas decisiones. Según lo que ustedes me están hablando, ese cuándo y cómo puede variar mucho. Ya que me estás diciendo que en algún momento tenían que hacerse al mismo tiempo o eso se iba a dañar. Yo creo que también es porque estaban haciendo un uso del Kahoot como incorrecto, porque hay un número límite de personas y quienes estábamos en el auditorio sobrepasábamos ese número, entonces eran varios computadores al mismo tiempo, eran 2 computadores para el mismo quiz. Sí, eso podría ser, ya que pues ya que si lo comparáramos con otros dispositivos, pues digamos estilo trivia, eso sería muy mal uso. A lo mejor fue error de configuración de quienes estaban trabajando con el programa. Sí. Entonces en la parte de understanding, pues lo que yo iba a hablar, además de eso, está la parte, digamos, ya dentro del quiz, que es la parte donde que el usuario, digamos que la persona que está en el trabajo, o sea, que está
utilizándolo porque, digamos, lo mandó el maestro, no tiene que preocuparse tanto y es más que todo preocuparse de que tiene un tiempo límite para poder responder y que tiene sus opciones, de las cuales una o varias pueden ser correctas. Realmente ahí del understanding de la parte de la trivia no hay mucho que decir, pero según veo de afuera es un poco menos intuitivo de cuándo y cómo se pueden manejar las cosas. También hay otra cosa que pues que de por sí es un elemento ya digamos externo a la aplicación, pero que la afecta de gran manera, y es la calidad del internet. Porque ya cuando vas a hacer un concurso y digamos hay mala señal del wifi o los estudiantes tienen mala señal de datos, y aparte pues como funcionan los concursos, no solo el que dé la respuesta correcta, sino el que dé la respuesta correcta en el menor tiempo posible. Entonces muchas veces hay personas que digamos responden antes, pero que tienen, por así decirlo, pues mucha latencia o muy poca señal en sus dispositivos y responden rápido, pero pierden esa puntuación por otro equipo que sí tiene buena conexión. Graciosamente yo pienso que eso se podría arreglar con las partes de opciones sin internet, y es que el programa debería poder guardar en qué tiempo desde que la pregunta empezó a correr se respondió, así tenga la que no, para que mande el tiempo en el que respondió. Así digamos que ese problema de internet, si no es muy prolongado, obviamente si no se demora como que pase una pregunta a otra, esa sería una forma de resolverlo. Pues sigue siendo una restricción física mientras tanto. Total. Pero pues sí debe tener muchas soluciones más adelante. Total. Vale. Yo siento que restricciones culturales también podría como influir ahí, porque entonces si es, digamos, un espacio que tiene, no sé, una cultura o, no sé, un grupo de personas que no tengan un acceso a internet bastante grande o rápido. Por ejemplo, claro, a nosotros en la universidad se nos facilitó mucho porque el internet de ese lugar en especial era muy bueno, pero me imagino, digamos, en un parque público, en un lugar donde ya, no sé, a medida de que uno se va alejando, el internet va fallando, va a haber problemas con eso de la conexión. Claro, como tú lo decías, ya, o sea, lugares donde culturalmente, pues, por diferentes factores, son pocos los que tienen acceso quizás a los dispositivos con los que se podría utilizar la aplicación. Entonces, esa es otra. Por ejemplo, un colegio no podría, o al menos el colegio en mi época de colegio, no podrían utilizar Kahoot porque no tenían como permiso de sacar los celulares ni pues internet por el colegio en sí. Pues solamente uno iba allá y no había acceso a internet. Entonces no habría la facilidad de hacer, digamos, pues responder como las preguntas en conjunto, utilizar esto como un recurso para que los estudiantes de colegio aprendan. Quizás claro, ahora sí. Digamos, dice que esto viene de Noruega, ¿cierto? Sí, sí. Claro, Noruega como tal es un país donde digamos que están bien, o sea, hablando pues de todo, o sea, de todo. De desarrollo y de economía. Ajá. Sí. Entonces es un lugar donde realmente ellos no tenían que preocuparse por estos factores. Tal vez ellos lo de la conexión y eso no es algo que tuvieron que preocuparse mucho, porque allá donde lo iniciaron esto no representa ningún problema. Sí, es verdad, eso es ya, pero eso técnicamente es algo que debieron de haber considerado, pero algo que fue muy fácil pues saltarlo por el hecho de que a lo mejor ellos no sabían que la aplicación iba a estallar de la manera que estalló, pues. Claro, es como tú lo pruebas para lo que lo vas a usar inicialmente. O sea, si tú estás trabajando de pronto con colegios de tu ciudad y en ninguna parte de tu ciudad y eso existe un problema de esos, pues es algo que puedes pasar por encima, porque es como decir un arreglo innecesario que tú tendrías que hacer porque tu objetivo no era que explotara mundialmente, simplemente era para otra cosa. Puede ser esa una de las razones. Sí, es verdad.
Bueno, hay que seguir con el tema de Ujú. principios de diseño. Entonces, Sí. affordances, que las interacciones usuario-aplicación, ¿qué se puede hacer? Se puede tocar la pantalla, lo que lleva a tocar botones, menús, iconos, etcétera, ¿cierto? Eh, ¿Qué? Ah, listo, Esto, ya, pues, ya. Sí, perdón, no, es que me saltó una advertencia del programa, pero ya listo. ah, Ah, bueno. Entonces, ¿se puede resolver problemas con una trivia? ¿Sí o no? Pues yo pensaba así como que vos tenés una discusión con alguien o estás, digamos, querés, digamos, probar tu habilidad con otra persona que, digamos, vos sabes de astronomía y la otra persona también sabe de astronomía. Entonces se meten a un Kahoot de astronomía a ver cómo les va. sí, eso suelen usarlo bastante. Me acuerdo que incluso se utilizan otros programas, pero no eran tan enfocados así, sino a preguntas variadas. Pero eso entraría muy bien. Pero entonces, como tal, ¿qué más se tiene de la affordance? Eh, Pues lo único otro que se me ocurre pues, de interacciones del usuario con la aplicación es que vos también puedes aprender de las trivias, que eso también viene como parte del diseño principal de la aplicación, que la idea es aprender. Cierto. Y ahora, ¿cómo funciona? Si quieres dirnos un poquito, porque la affordance, como dices, es como el objeto físico. Podemos explicar un poco eh, cómo funciona. Si me entiendes, yo interactúo aquí, eh, yo primo, digamos, eso entra con el tema de los signifiers, que es donde están los affordance. Entonces, ¿dónde se puede llevar la opción? Que era también un poco de lo que hablábamos, de qué tan fácil es entenderlo para una persona, o sea, qué tan intuitivo es, ya que esto sería muy importante. En una aplicación de trivias normales es muy fácil separar cuáles son las preguntas, cuál es la pregunta de las respuestas, por el simple hecho de que la pregunta, además del sintaxis, pues signos de interrogación, no siempre es eso, también ocupa horizontalmente prácticamente o sea, todo el tamaño de la pantalla horizontalmente, y generalmente está por encima de las preguntas. Aquí lo que me dicen es que estás en una pantalla diferente para leerlo, ¿cierto? Ujú. Entonces, digamos que ahí entre el cambio de pantallas digamos que es fácil diferenciar cuál es la pregunta y las respuestas, porque pues están en pantallas distintas y tú solo tienes tus opciones. Claro Las que sí, opciones además de que las respuestas aparecen de manera muy llamativa, pues como en el inferior, con colores diferentes para no confundir que una esté relacionada con la otra. Y, y ahí, una cosa qué pena, no, seguí. no, 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 dale, tú sigue hablando ahorita. Ah, bueno. Entonces, una cosa que me gusta mucho que hace la aplicación es que pues estás como tratando de hacer más entretenido el ambiente académico, ¿cierto? Y estás haciendo cosas de respuesta múltiple. Entonces sería como muy raro hacer de las cosas de respuesta múltiple como si fuera A, B, C y D, ¿cierto? Sería universalmente más entendible, pero a la vez lo estaría relacionando como con el lado como que aburrido del, Ujú. del mundo académico. Entonces a lo mejor termines distrayendo a tus usuarios, mientras que en el juego como tal usan formas simples y colorcitos. Yo supongo que también, bueno, estos son generalmente signifiers deliberados, o sea, obviamente los pusieron específicamente, digamos así, los pusieron con esa intención de que la variedad de colores como que atrajera y no dispersara a las personas pues de lo que tendrían que hacer, por decirlo así. Y pues lo hace hasta ahí muy intuitivo como escoger las respuestas. Sí. Y por Más ejemplo, intuitivo. para el diseño de, pues cuando vos estás jugando solo en las trivias o estás jugando desde el sitio web, ahí es donde viene pues la parte del diseño que vos hablaste ahorita, que la pregunta aparece grande arriba con el límite de tiempo, que es una cuenta regresiva, que no solo es el número bajando, ¿cierto? Y no te dice esto es una cuenta regresiva, sino que es el número bajando y la barra, y hay una barra que va bajando progresivamente también. Sí, eso también entra como en parte Del de lo que mapping. del mapping, exactamente, que es como están distribuidos, que era lo que hablamos ahorita de cómo reconocer
cuál es la pregunta, las respuestas, dónde está el tiempo, cómo lo manejan, la relación, cómo están distribuidas las cosas. Aquí es más difícil hablar de distribución de controles porque son dispositivos táctiles, entonces ya es como, pues tú sabes que generalmente cuando es algo de trivia, tú vas a tocar el cuadro con las respuestas que creas que es correcto. Y en el dispositivo que nosotros tenemos, digamos, para responder, nosotros vemos en el mismo lugar los botones de cada respuesta, al igual que en la pantalla grande donde se está proyectando todo, tenemos pues como la facilidad de que coinciden. Uh-huh. Entonces realmente no hay mucha, digámoslo, ahí no hay mucha abstracción, o sea, es un mapping como tal sencillo. En la parte de uno ya responder trivias es sencillo, es muy simple saber cómo responderlo. Uh-huh. Entonces eso es bueno. En cuanto al feedback, es algo muy inmediato porque de hecho después de responder la pregunta se ve el ranking pues como de las personas que lograron responder rápido o las personas que coincidieron más con una respuesta, respuesta menos votada, todo aquello. Yo supongo que eso también tiene, digamos, pues no estoy seguro porque no entré hasta usarlo allá, pero también tendrá un feedback auditivo digo. Sí. Cuando vos respondes una pregunta, suena como una especie como de gong. Como esos de las películas de artes marciales y eso. Suena un gong así fuerte. Sí. Una pregunta, en este caso hay un sonido diferente para respuesta correcta y para incorrecta, o simplemente es como para un sonido que te indica que la respondiste. Sí, todo es completamente personalizable y también pues agregar fuera de los sonidos también se pueden quitar. Y al igual que vos respondes una pregunta bien, el sonido y la pantalla de un color que te indica que está bien, como verde, por ejemplo. Y si respondiste mal, con la X y la pantalla anaranjada como medio roja. También bien, eso es feedback. Esto funciona, sí, eso funciona mucho porque como dice, el feedback debe ser algo inmediato, algo de decirme que yo cuando oprimí sí está pasando algo. Uh-huh. Entonces la parte de feedback pues al parecer lo tiene muy bien, pues es customizable, entonces más que todo como que depende de quién cree, supongo que el quiz. Sí. Una cosa que también me parece muy bacana la aplicación, pues ya digamos volviendo al tema del mapping, es como aprovechan el medio y en vez de digamos tener un dispositivo móvil e intentas emular algún otro dispositivo como si fuera digamos un control, entonces pones un joystick táctil en la pantalla y esas cosas así raras. No, solamente a lo que es. Tocas y con tocar haces todo. Uh-huh, bien. Eso también me entra pues de restricciones físicas, que no puedo pues meterle, tiene sus restricciones de que yo pues para escoger utilizo la parte táctil y así. Eso entra ya también dentro de restricciones físicas y... Bueno, pero primero creo que antes de las partes de restricciones, aunque ya hemos hablado como varias cosas de restricciones, creo que ¿qué es lo que sigue? Toca hablar ahora del... modelo. El mapping. El mapping ya lo hablamos. Bueno, listo. Y el feedback ya la usabilidad. Modelos conceptuales. Es. Explicación altamente simplificada de cómo algo funciona. Pues hay una pregunta. Alguien lanza una pregunta y el primero que la responda se lleva más puntos y sí, pues no sé, no se me ocurre como otro modelo conceptual más simple. O sea, sí, es que conceptualmente no es como, yo qué sé, como cuando la maestra, el maestro que sea, hacía una pregunta y levantaba la mano y respondía. Sí, es básicamente eso. Eso también entraría como un mínimo producto viable, porque podríamos reunir simplemente unas personas en un salón y leer las preguntas y que el primero que levante la mano se lleve los puntos o tenga la opción de responder, o poner levante la mano quien dice la A, levante la mano quien dice la B. Claro, incluso así, digamos, para hacerlo un mínimo producto viable, digámoslo, un poco más parecido, en cuanto a esto, pues ya que estamos en esto, hablemos del mínimo producto viable, que también es otro punto. Es lo que decía, se puede poner en un tablero la pregunta, se pueden poner las
opciones y los estudiantes pueden tener un papel incluso, y en que responda, en que marque el papel, levanta la mano. Entonces así se puede saber cuál respondió primero sin que esa persona le dé la respuesta a los demás. Exacto. Sí. Otra cosa en la que se aplica pues en los modelos conceptuales es, por ejemplo, en el diseño ya como tal de los botones. Por ejemplo, está el botón de opciones, que ustedes lo vieron que era como una tuerquita, ¿cierto? Y ya ese simbolito es muy asociado a la configuración. Y ese tipo de cositas se ven pues por todo el diseño de la aplicación como tal. Bien, creo que con eso pues con eso cubrimos mínimo producto viable, y creo que cubrimos la idea, el concepto del conceptual model. Ya solamente nos harían falta las mecánicas centrales o los núcleos que tiene Kahoot como tal. Y pues voy a hablar de las mecánicas centrales, que vendrían siendo estas acciones. Después de que el usuario tiene el acceso como a la plataforma, puede leer, puede redactar, puede aprender, puede compartir, puede insertar contenido. Un loop un poco más como característico de Kahoot sería que la persona puede elegir una respuesta, puede competir, puede divertirse y tiene que tener una reacción rápida. Claro. Bueno, también puedo describir las emociones que un usuario tiene al jugar Kahoot, que del 1 al 5, siendo 1 el menos intenso y 5 el pico, registrarse iría en 1, porque no genera mucha tensión. Leer la primera pregunta y ver los resultados, pues ya hace que el usuario se envuelva completamente en la actividad, entonces sería como un 4. Hay una subida rápida, pues por esto de que la persona se ve súper involucrada, pero si el test es muy largo, hay una caída. Entonces los usuarios bajarían a un 2 porque ninguna acción es del todo definitiva. Pero ya cuando van como un poco más reñidas las cosas, o sea, como que las preguntas ya, acá hay una persona que va haciendo la delantera, de un momento a otro se le adelantó, eso haría que volvieran a subir la tensión a 5. Justo antes de acabar la trivia sería un 5, o sea, el clímax sería justo antes de acabar. Claro, y ya cuando la persona termine todo el test sería como un 4, porque ya se relajarían, porque ya no habría tensión. O a lo mejor sea un 5 porque ganaron, o a lo mejor termine siendo algo como un 3 o 2 porque perdieron. Porque perdieron, sí. Claro, entonces aquí lo importante, digamos, para lograr el 5 generalmente es que se esté, puntos importantes, que se estén en las últimas preguntas y que hayan unas personas que vayan muy cerca entre ellas. Como competitividad. Ajá, la competitividad es lo que lograría el 5 en este caso, ya que es... Y tienen que cumplirse esas condiciones, porque si van muy separadas realmente no hay preocupación. O sea, es como yo ya perdí, yo ya voy ganando. Pero sí, entonces si hay competitividad, si hay personas con una puntuación muy cercana, y si se están acercando a las últimas preguntas porque ya sabes que no tienes más opción para ganarle, ahí es cuando entraría a jugar el pico, el 5. Listo. Sí. Vale. Bueno, ¿qué falta por hablar? Yo creo que ya todos los asuntos o todos los temas han sido discutidos. Todavía alguna conclusión? Todavía falta igual algo. Es que hablamos un poco de restricciones culturales, pero quizás nos faltó especificar alguna cosa. No sé si nos faltó especificar algo en restricciones físicas, aunque hay cosas que son como obvias. Que era lo que hablábamos de pronto en las lógicas. Sí, en lógicas también, pero digamos en físicas también pues tener en cuenta que lo que ustedes hablaban de que pues uno puede poner preguntas y respuestas, que hay una cierta configuración, o sea, que uno puede como editar algunas cosas, poner colores, uno puede montar imágenes. Sí, claro. Sí, por ejemplo, eso entra... Por ejemplo, eso entra esto de restricciones físicas. Otra restricción física es que yo no puedo ponerle un control, o sea, eso funciona táctilmente, lo que ustedes decían, no puedo poner una palanquita y botón porque eso es una restricción física, de hecho, del programa. Tampoco le puedo montar como un juego de plataforma porque sí. O sea, no me va a dejar no me va a recibir una cosa de esas, aunque suene muy extraño, pues. Sí, pero no te lo aceptaría.
O sea, son tipo de restricciones que hay que quizás sacarlo porque uno las toma como que son obvias, pero hay Re- no, espera. no, dale, dale, yo termino, ya, eso era. Vale. Hay que puntualizar, claro que sí. Que para las restricciones lógicas puede ser una restricción lógica, a lo mejor que no se puede cambiar de respuesta apenas ya se respondió. Pues Eso pues, como respondes, te dan los resultados y luego decís, no, ¿sabes qué? Yo la verdad respondí pues esta otra, no puedes hacer eso. sí, claro, de hecho cuando yo estaba mirando, esa fue como la única así restricción lógica que se me vino a la mente porque las otras se iban como para la parte de restricción física. El resto realmente para restricción lógica pues no tenía tanto. Digamos, otra cosa de restricción lógica, si nos vamos como a este estilo de trabajo, porque ustedes después me dijeron que también habían encuestas y yo, eso es pregunta abierta, porque una de las restricciones lógicas es que tú tienes que escoger, no puedes escribir. Ujú. Pero pues en la parte de encuestas digamos que no entraría eso. Digamos que la parte de quizzes normales pues sí, pero todo depende de en qué modo estés, a lo mejor. Sí. Sí. Y bueno, alguien tal vez, si que tocamos completamente de restricción semántica, quizás era la más complicadita ahí, Restricción semántica. porque semántica dice, depende del significado de la situación para controlar el set de acciones posibles. Entonces yo supongo que lo que ustedes hablaban de que se podía abrir pregunta abierta y encuesta en la parte de semántica, después que si estamos en una de opción múltiple, el set de opciones pues es la parte de las opciones, valga la redundancia, múltiples que tú puedes escoger, y si estamos en pregunta abierta, las opciones que yo tengo pues son como las letras para yo armar las oraciones o para lo que voy a escribir en esa pregunta abierta. Es como lo único que se me ocurre realmente. Sí, a mí Pero yo no sé tampoco si se tenga me... como ese grado de personalización. No, no Pues puedes. ni idea. Pues es que pensé que había hablado algo de eso sobre encuestas. Pues si no, pues nos olvidamos de eso y realmente semánticamente no sé qué, no sé hay qué más decir. Yo digo que lo de las encuestas va más en que elijas la opción que más te parezca a vos. No hay una opción correcta ni una incorrecta, sino que te están preguntando cuál de estas preferís. Bueno, entonces sí, yo creo que ya eso ya era todo en ese sentido, de las restricciones entonces. Entonces hablabas era de unas conclusiones ahora. Sí, que este Kahoot es una herramienta muy novedosa y bastante entretenida. Logra atrapar a todos quienes están interactuando en el momento y es algo como muy novedoso. Parece pues como una herramienta que nos lleva años, como a la educación que se tiene en este momento. Pues es mucho más interactivo y pues logró sacar como del flujo normal que es estudiante, quiz, profesor al frente, sino que ya todos tienen voz más notoria. Entonces, pues es una herramienta bastante buena para la educación. Bien, otra de las conclusiones que entramos era lo que hablábamos antes, que no es la mejor herramienta si nos miramos en diferentes regiones, ya que tiene unas restricciones en las cuales es muy difícil, al menos de que ellos específicamente trabajen en arreglar esas restricciones, pues que tenemos lo del internet, tenemos lo de que se requieren varias pantallas, o sea, se requiere una pantalla donde aparezca lo otro. Quizás se debería poner que en los propios dispositivos la pantalla se pudiera cambiar entre pantallas para ver las otras cosas. Y, Ujú. mm, y pues que sí, que habría que hacer algunos cambios como para hacerlo, digámoslo, un poco más abierto a todos los tipos de públicos en cuanto a la parte de regiones, de los recursos que esas personas dispongan para trabajar. Y ya otra conclusión sería que, por ejemplo, pues ellos, pues está bien que al inicio cuando sacan la aplicación no tuvieran como como esos temitas en cuenta de la calidad del internet y ese tipo de cosas,
pero a lo mejor pues por el éxito que tuvieron y por lo mucho que se expandió por la aplicación, se enfocaron más en meterle más cosas, porque yo recuerdo originalmente que el Kahoot era más, pues era solamente preguntas y respuestas, pues así concursos de trivias, pero ya metieron lo de usted poder jugar solo y lo de las encuestas y todo eso. Entonces se centran más como en meterle cositas nuevas en vez de mejorar problemas ya existentes desde antes. Exacto, entonces esas son las cosas y ya pues lo que hablábamos, ya ofrecimientos nuestros de cosas a mejorar era lo de que el propio programa guarde cuando alguien responde muy rápido, así el internet está malo, que ese programa como que guarde la señal del tiempo en el que la persona escogió una respuesta y que, o sea, así no aparezcan directamente todos los rankings. Entonces la gente con mal internet, o sea, con que están haciendo el concurso ahí, cuando por fin así la señal vaya lento, pero llegue la señal, dice no, la persona respondió en 2 segundos, y esta que aunque le llegó primero respondió en 3 segundos, por lo tanto esta tiene más puntaje. Exacto. Aunque eso podría también, no sé, generar, también depende de cómo lo hagan, porque a lo mejor puede generar discordia, como ustedes se acuerdan lo de Miss Universo. Claro, ay, cómo olvidarlo. Eso es un clásico. Ay, pero no. la forma de arreglar esto sería que no, digamos que no se daría la puntuación hasta que todas las respuestas llegan. Sí, hasta que todas las respuestas lleguen. Esto sería mejor en otro, digamos, que existiera un modo o que esto se pudiera arreglar en las configuraciones, porque probablemente mucha gente no quisiera. La gente que no sufre de esos problemas de internet diría, ¿por qué tengo que esperar hasta el final? Yo quiero ver ya. Entonces sería una separación en configuraciones que se pudiera hacer. Sí, algo y así. Pues vale. Listo. Entonces eso es todo. Bueno, ya esto es todo en el podcast de Juan Sebastián, Juan Camilo y Juliana, y hablamos de Kahoot, les recuerdo, y gracias por escuchar. Ese sería el podcast JJJ, pero Juliana se lo tiró, así que adiós a todos. De hecho, podemos pensar que mi nombre es con J. ¿Cierto? Perdón, Santiago, por este video, tan largo, es que esto... Pues podría quedar J y J. J y J, eso. Pues bueno, abandono la conversación. Bueno, ahora sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.